RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 2 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto y María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de nuestra cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope y también por internet, rcr.tv. Escuchaban ustedes la información con la cual amanecimos el día de hoy, tiene que ver con la detención del doctor Enrique Aristigueta Gramco. La diputada Elsa Solórzano lo confirmaba hace un par de horas, decía SEBIN, se lleva preso de su casa al doctor Aristigueta. No tenía orden de captura. El doctor Aristigueta tiene 85 años. Destacar esta información, las razones se desconocen. Bueno, saben ustedes cómo suele actuar el Ejecutivo Nacional. Lo cierto es que la información que se maneja es que el SEBIN allanó vivienda de Enrique Aristigueta Gramco, opositor al gobierno venezolano, último sobreviviente de la Junta Patriótica que derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez. Bueno, habrá que ver los detalles de esta información, qué otros datos trascienden a lo largo de la mañana de hoy. Un detenido más de esta administración. Y a propósito de la gira que ya inició el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, a esta hora destacan en los Estados Unidos, ya se encuentra en México, allí va a sostener reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, el secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray. Uno de los temas fundamentales va a ser Venezuela. Ayer una declaración, amplia declaración durante una intervención en la Universidad de Texas sobre bueno, la visión que tienen de nuestro país. Él decía que el régimen de Nicolás Maduro, lo citamos, es corrupto y hostil. Instaron al gobierno a regresar a la Constitución, elecciones democráticas y retomar el proceso democrático que se hizo de Venezuela un gran país en el pasado, y habló de la presión que va a continuar en los Estados Unidos y el intento de coordinar acciones con los socios de la región. Recordar que esta gira lo va a llevar a México, también Argentina, Perú, Colombia y finalmente Jamaica. Paralelamente, el gobierno nacional hace su propia gira. El canciller Arriaza está, como no podía ser de otra manera, en Cuba, y allí se ha reunido con Raúl Castro, seguramente también para discutir la situación de nuestro país y la presión, la creciente presión internacional. Por cierto, coincide la estadía del canciller venezolano con la noticia coincidió del suicidio del hijo mayor de Fidel Castro, al que se conocía como Fidelito. Las agencias de noticias dan cuenta de la noticia. El hijo mayor del fallecido líder Fidel Castro Díaz Varal, se suicidó el jueves a los 68 años, luego de recibir tratamiento médico durante varios meses por una depresión. Diarios como El Nacional destacan lo que está ocurriendo en nuestro país y, bueno, francamente dramáticos los testimonios de los pacientes dializados. Ya perdí el riñón trasplantado y ahora me quitan la diálisis. Bueno, eso ocurrió ayer. Varios salieron a la calle a protestar, bueno, prácticamente a exigir al gobierno que asuma su responsabilidad. Están luchando por su vida. Los 190 pacientes de la unidad de hemodiálisis de Chacao, dice el Nacional, protestaron en la Avenida Libertador. Se agotaron los insumos que les permiten seguir con vida. No hay fármacos para pacientes psiquiátricos tampoco, se agotaron los antidepresivos, en fin, bueno, saben ustedes, la Federación Farmacéutica de Venezuela lleva bastante tiempo advirtiendo acerca de la escasez, entre 80 e incluso 90%, increíble en un país como el nuestro. Y para conversar acerca de estos temas, el panorama electoral, cómo van las negociaciones, Chile se retiró como acompañante de esta iniciativa. Saludamos en la línea telefónica al diputado José Guerra, presidente de la Comisión de Finanzas. Gracias por atendernos. Buenos días.
Todavía no lo tenemos en la línea telefónica. Ya me comentarán. Si les parece, vamos a hacer una breve pausa, en tanto establecemos contacto con nuestros invitados. Al regreso más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio para debatir las ideas de libertad y las mejores prácticas para su instrumentación en la sociedad venezolana. Y una de las consecuencias también que produjo la dolarización fue en las remesas. La gente cuando se fue de Ecuador, producto de las malas políticas que allí existían, fueron migrando, igual que nos está pasando a nosotros en Venezuela. Y va a llegar un momento que esa diáspora que anda por el mundo también va a remesar en Venezuela y eso también va a producir una cantidad de dólares que va a obligar a que de alguna manera nos dolaricemos. Un debate sobre los principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Hay un antes con un gobierno más pequeño, más pulcro, más limitado, y un después en donde, bueno, terminamos en esto que nosotros estamos viviendo, que es estatismo totalitario, donde el ciudadano no tiene ventanillas para respirar libertad, donde todavía ahora estamos viviendo este fraude constituyente. Hay como una relación entre el crecimiento del gobierno y la pérdida de calidad institucional. Aquí se habla libertad, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Aquí se habla libertad. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.
cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana por RCR. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentamos para ustedes esta gira que realiza el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson. Ayer ofreció una declaración, amplia declaración acerca de la visión que tiene Estados Unidos sobre Venezuela. Ya vamos a conversar con algunos de nuestros invitados a propósito de este tema. En tanto eso ocurre, vamos a compartir con ustedes un extracto de esta declaración que ofrecía desde la Universidad de Texas el secretario de Estado norteamericano. En tanto ponemos el sonido a punto. Tenemos al diputado William Dávila en la línea telefónica, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática por el Estado Mérida. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa, la preocupación de la comunidad internacional, creciente preocupación sobre lo que ocurre en nuestro país. Da la impresión, diputado, que ya se agotó la paciencia. Ayer el secretario de Estado norteamericano lo dejaba absolutamente claro, la presión va a continuar. De hecho, Estados Unidos aparentemente va a buscar coordinar acciones con países de la región para promover una transición pacífica a la democracia en nuestro país. ¿Lo escuchamos? ¿Aló? Adelante, diputado. No sé si escuchó la pregunta. Sí, claro, la transición. Efectivamente, sí, bueno, la presión internacional cada día va a ser mayor, porque es que definitivamente no vemos aquí gestos ni pasos que esté dando seriamente Maduro para respetar pues la posibilidad cierta de recuperar la democracia aquí en Venezuela, sino que nosotros seguimos pues frente a este gobierno que cada día viola más la Constitución y los derechos de cada quien. De manera pues de que la comunidad internacional hoy día actúa porque está ese concepto de los derechos del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario que obliga pues que la comunidad internacional actúe sobre la base de principios y valores, por una parte. Y por la otra parte, porque el tema fundamental que tenemos aquí es que este es un Estado fallido, es un Estado comprometido con los intereses del narcotráfico, hay mucha gente vinculada con eso, y eso en la comunidad internacional pone allí una luz roja que indudablemente genera pues todas estas reacciones que tienen que obligar a que Venezuela se dé cuenta de la situación y se busque ya el camino de una transición
precisamente por los canales democráticos, la vía democrática para que se produzca aquí una transición es que haya unas elecciones justas, porque eso es lo que están pidiendo toda la comunidad internacional, que se den unas elecciones justas, transparentes, de manera tal de que le permitan al pueblo hacer el cambio político que Venezuela exige en este momento. Ayer trascendieron dos hechos, diputado, que dan cuenta del talante democrático del gobierno nacional, que parece no tiene la más mínima intención de medirse en elecciones transparentes y justas en nuestro país. Y me refiero a la decisión de Chile, acompañante propuesto por ustedes, por la Alternativa Democrática, de abandonar la mesa de diálogo porque, palabras más, palabras menos, no ve ningún avance. No ve intenciones de fijar fecha para los comicios. Además, la declaración de uno de los asesores, el señor Jorge Roy, advirtiendo que el gobierno quiere celebrar elecciones el próximo 8 de abril o comenzando ese mes. Yo quisiera su comentario y análisis y saber si a estas alturas ya la mesa de la unidad ha decidido si va a continuar o no, tomando en cuenta que los acompañantes propuestos por ustedes ya no están. ¿Lo escuchamos? Sí, es que mira, Chile, México y cualquier país que se quiera involucrar va a salir de allí. Porque el gobierno está claro, el gobierno no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo. El gobierno está con una agenda, con una estrategia política de devastar por completo a la oposición, de simplemente perpetrarse en el poder. Frente a esa realidad, ¿cómo no? Usted puede hablar y lo que usted quiera como aquellos ejemplos históricos que veíamos nosotros en la guerra de Vietnam. La guerra seguía y la gente, los dos lados estaban hablando para llegar a un acuerdo, pero es que aquí en Venezuela la situación se ha complicado mucho. Este régimen no quiere en absoluto ceder. Para ellos no existe conversación. Llegan a cualquier situación, de una vez Maduro lo malinterpreta. Fíjense ustedes que la comunidad internacional habló de un acta en donde estaban algunos de los puntos que habían llegado a un acuerdo y los otros donde no se habían resuelto. Bueno, ya Maduro dijo que la oposición había firmado ya un acuerdo. Entonces siempre están con esa con esa carta debajo de la manga, y así no puede llegar la comunidad internacional a ningún acuerdo. Yo pienso pues que la mesa de la unidad está clara, es decir, seguir nosotros allí simplemente para que el gobierno invente una narrativa, tratar de desacreditar la oposición, de descalificarla y simplemente avanzar en sus intereses de mantenerse en el poder a costa de lo que sea. La oposición no puede seguir en eso. Nosotros tenemos que seguir activando internacionalmente, y menos mal que la misma comunidad internacional se ha dado cuenta. Ya no se trata simplemente de hacer toda aquella ofensiva diplomática parlamentaria que nosotros comenzamos a hacer desde enero del año 2016. Es que ya la misma comunidad se está dando cuenta que este régimen no quiere la paz en Venezuela, es enemigo del diálogo, es enemigo de la paz, simplemente tiene un proyecto ideológico comprometido con los intereses más oscuros del submundo que se maneja en ese campo de narcotráfico, etcétera, y esos son sus intereses, mantenerse en el poder, y hay una estructura allí que simplemente lo que quiere es mantenerse en el poder. Ahora, que se pudiera manejar aquí un tema de justicia transicional, para que alguno de los vinculados con el régimen vea que tiene una posibilidad de una puerta abierta para poder llegar a algunos acuerdos políticos. Bueno, eso en parte veo yo que va al discurso de Tillerson, cuando él habla que hay algunos sectores ligados al mismo régimen que pudieran dar un paso adelante. Bueno, yo creo que eso es importante, que se abra una puerta para que las personas que están de alguna manera interesados en darle a esto un giro, una salida, es decir, que se produzca una transición dentro del mismo régimen, esa es una posibilidad política que hay que seguirla llevando hacia adelante. Bueno, la verdad es que cuando él se refería ayer en la Universidad de Texas a la posibilidad de que el presidente Maduro abandonara el poder por su cuenta, lo hacía entre risas. No creo que esté convencido de que esa sea la intención del gobierno, y reiteraba que tienen la intención de una transición, un cambio pacífico en nuestro país. Si me permite, tomando en cuenta lo que menciona, vamos a reponer un extracto de lo que dijo el secretario de Estado norteamericano, que ya se encuentra en México y que inicia gira por América Latina con los ojos puestos en nuestro país. Lo escuchamos y le doy la palabra para escuchar su reacción. En el gobierno democrático y en los valores, pero no podemos darlas por sentado. Muchas siguen viviendo bajo la opresión de la tiranía. El régimen hostil de Nicolás Maduro y
ha llevado a un falso sueño y una visión errada para la región que ya ha fallado a sus ciudadanos. No es representativo de la visión de millones de venezolanos, ni cumple con las normas de nuestros socios en la región. Nuestra posición no ha cambiado. Le pedimos a Venezuela que regrese a su constitución, que regrese a las elecciones abiertas y democráticas y que le permita a la gente tener una voz en su gobierno. Continuaremos ejerciendo presión sobre este régimen para que regrese el proceso democrático que hizo a Venezuela el gran país en el pasado. Venezuela está en contraste de la búsqueda de un buen futuro por parte de tantos otros en el hemisferio. La gran tragedia es que, aunque Venezuela podría ser uno de los países más prósperos de la región, es uno de los más pobres del mundo. El crecimiento del PIB en el 2004 era de 18%. 10 años después es prácticamente un negativo 4%. Todo como resultado de un colapso hecho por el hombre. Y las reservas de petróleo se reservan solamente para algunas élites. Es una consecuencia que sufren estas personas en ese país. Tienen hambre, no reciben la atención médica que necesitan con desesperación y los venezolanos se mueren de malnutrición y enfermedades. No ha habido desastre natural, nada como el terremoto que yo atendí en Perú. El pueblo venezolano sufre por un régimen corrupto que le roba a su propia gente. Y el régimen de Maduro debe rendir cuentas. El régimen de Maduro debe rendir cuentas, la presión va a continuar en el ámbito internacional. Ahora, puertas adentro, ¿cuál es la estrategia de la oposición? Diputados, sí, al final deciden abandonar la mesa de negociaciones y el gobierno insiste en celebrar elecciones adelantadas durante el mes de abril. ¿Lo escuchamos? Bueno, ya lo que acaba de decir el secretario de Estado es una realidad pues que la hemos venido nosotros diciendo. Precisamente estamos luchando contra eso. Una de las cosas que se pedía era el canal humanitario. Otra de las cosas que se estaba pidiendo, elecciones justas y transparentes. Precisamente que haya la posibilidad de que el pueblo dé su opinión, participe activamente y no con estas presiones y estas persecuciones y con todas esas matanzas que hemos visto recientemente en el mes de enero. Ahora bien, cualquier decisión tiene que ser única, o mejor dicho, unitaria, es decir, tiene que ser una decisión de todos los integrantes de la unidad. No puede haber una decisión de un grupo por un lado y otro grupo por otro lado, pues yo sí creo que llegó el momento en que se tiene que seguir sincronizando todas las acciones internacionales, nacionales, regionales, pero todos unidos. Separados no avanzamos, separados no vamos a tener efectividad en las cosas. Ya la comunidad internacional está actuando y es necesario que nosotros estemos sincronizados, trabajando de manera unida, organizando pues el trabajo político de lucha que tenemos que librar. No va a ser fácil y va a ser peligroso para cada uno de nosotros, pero aquí no hay que tener miedo. Aquí hay que luchar contra el miedo, hay que luchar contra el terror y hay que salir de este régimen. A propósito del miedo, hoy nos ha tocado informar acerca de la detención de Enrique Aristigueta Gramco, el último sobreviviente de la Junta Patriótica. Quisiera su comentario al respecto. Da la impresión que, digamos, es una de las líneas que va a seguir el Ejecutivo Nacional, continuar con la persecución política contra la disidencia. Su comentario, diputado. Sí, bueno, y Enrique es un hombre de 80 años. Aquí hasta los bebés los van a poner presos. Aquí esto es un régimen totalitario. Estamos en presencia de una dictadura posmoderna. Te dejan hablar, te dejan actuar, pero ya tiene cada uno de nosotros tiene un código. Y van a actuar en contra de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar unidos. Unidos somos mucho más fuertes. Hay que estar claro, estamos peleando contra una dictadura posmoderna. Vuelvo a repetir la palabra posmodernismo, no es la dictadura clásica de Pérez Jiménez, de las dictaduras del Cono Sur. Estamos en presencia de una dictadura que manipula, que juega, que trata de engañar a la gente, a la comunidad internacional, pero ya esto está descubierto, ya la gente sabe, el mundo entero sabe de qué se trata la situación aquí en Venezuela y contra quién nosotros estamos luchando. Yo creo que tenemos que estar todos unidos, hay que reorganizar, hay que establecer pues una línea de corretaje con la comunidad, con el pueblo venezolano, tener organización, tener muy claro el discurso
y simplemente todos los sectores, iglesia, partidos políticos, sectores económicos, medios de comunicación, sectores sociales, todo hacer un gran frente de lucha contra este régimen. Gracias, diputado William Dávila, por atendernos, acompañarnos, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, dirigente de Acción Democrática por el Estado Mérida. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Comida casera al alcance de un clic. Esa abuelita que conoces y cocina súper rico. El papá de tu mejor amigo que hace milagros con los ingredientes que consigue. O esa tía que está desempleada y que tiene un gran talento para cocinar. Imagínate que todos pudieran estar reunidos en una plataforma que pone en contacto a clientes con cocineros de comida casera y que todos ellos puedan aportar un ingreso a su hogar gracias a los platos que tradicionalmente elaboran. No es un sueño, ya existe. Conociendo todos los talentos que tenemos en nuestro país, quiero compartir una referencia de economía colaborativa. Se llama chefly.co. No son un restaurante, ni tampoco un intermediario de servicios de entrega de comida. Se trata de una plataforma para poner en contacto a gente que le guste la comida casera con cocineros locales dispuestos a prepararla. Incluso de personas que hicieron mucha comida para su familia y que quieren vender algunas porciones para no desperdiciarla. Cada cocinero publicita sus platos y pone el precio que considere más conveniente, y aquí una de las bases de la economía colaborativa impulsada por Internet, las relaciones entre pares por medio de las tecnologías de comunicación e información. ¿Qué logran? Están contribuyendo a mantener una dieta saludable basada en comida casera, acto que tiende a perderse en la sociedad actual por falta de tiempo para cocinar. Están impulsando el ingreso de una persona, además de que están contribuyendo con la eliminación de desperdiciar la comida. Y esto lo dicen las estadísticas. El 40% de los alimentos del planeta se desperdicia. Todos tenemos una actividad que sabemos hacer bien y de la que solemos pensar que solo nos sirve para uso personal o para ayudar a los amigos. ¿Qué pasaría si utilizamos las tecnologías de comunicación e información para hacerlas conocer y convertirlas en forma de ingreso? Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia, todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM.
porque lo bueno une. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y a propósito del fracaso del diálogo posible, fracaso de este diálogo, último intento entre el gobierno y la oposición, lo cierto es que la crisis económica continúa, avanza en nuestro país. Para conversar al respecto, saludamos en línea telefónica al economista, profesor universitario Luis Oliveros. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de este tema. Yo le pedí una primera valoración a propósito de lo ocurrido ayer con el relanzamiento, supuesto relanzamiento del DICOM, el sistema complementario de divisas. Recordar que la última subasta que se conoció el año pasado terminó con un tipo de cambio sobre 3.000 bolívares. Seguramente en esta oportunidad será superior, pero la verdad, toda clase de información encontrada, absoluto oscurantismo, como suele ocurrir en estos casos. Su opinión, lo escuchamos. Bueno, mira, primero que nada, yo creo que los venezolanos debemos estar conscientes de que la política cambiaria óptima en Venezuela hay una sola, y es la liberación del control de cambio. El gobierno insiste en no entender esto. El gobierno cree que puede cambiar este tipo de cosas o puede torcer la voluntad del mercado con el sistema cambiario número 11 que aplica en Venezuela. Venezuela va para récord mundial de aplicación de sistemas cambiarios y también de fracasos cambiarios. El DICOM va a ser un fracaso. Venezuela necesita la liberación de este control. Obviamente, los negocios que están detrás de mantener este tipo de sistema hacen que para el gobierno, para personeros del gobierno, sea sumamente necesario seguir inventando cosas que no debemos tener en Venezuela. ¿Cuál va a ser la tasa del DICOM? Esa es una de las preguntas que uno se hace para entender un poco cuál va a ser el incentivo que van a tener los privados en vender divisas ahí. Yo sigo pensando que va a ser un fracaso. Yo sigo pensando que esto es una decisión que no va en la vía correcta, y lo que vamos a seguir viendo son algunas empresas beneficiadas, no precisamente las empresas más productivas y las que más necesitan los dólares. Y mira, va a ser, para mí es lo mismo que hemos venido viendo y que ha venido haciendo el gobierno a lo largo de todos estos años. Ahora, ayer algunos portales informaban que esta subasta iba a ser resuelta el día de hoy y el tipo de cambio, los resultados se iban a conocer el lunes. Yo quisiera su comentario al respecto. ¿Qué impacto puede tener esto? ¿Qué influencia ha tenido sobre el mercado paralelo de divisas? Leímos un tuit de nuestro invitado donde hablaba de estos temas y seguramente, bueno, será mínimo el impacto que ha tenido, pero yo quisiera su comentario al respecto y la explicación a lo que está ocurriendo en las últimas horas con el paralelo. ¿Lo escuchamos? Mira, yo creo que mucha gente se hace ilusiones cuando ve 2 días seguidos o 3 días seguidos que el paralelo ha bajado de precio, ¿no? Yo me voy más a la tendencia y me voy más a lo que está ocurriendo en materia económica en Venezuela. Yo no me hago ilusiones de que esto vaya a seguir ocurriendo. Yo no creo que esto vaya... Disculpe que estoy entrando a un estacionamiento. Yo no creo que esto vaya a ser sostenible en el tiempo. Para mí, yo creo que lo que se genera es un tema de expectativas de mucha gente que todavía sigue pensando que van a entrar un conjunto grande de divisas al mercado cambiario en Venezuela, que vamos a ver divisas a un menor precio y que el gobierno va a poder mantener una cierta oferta de dólares en ese mercado. Aquí hay que entender, cuando uno lee el convenio cambiario número 39, que por ejemplo en el DICOM ellos no van a vender divisas
no van a tratar de vender divisas por sino le están hablando a la gente de un canasta de monedas, se habla de euros, es más, los límites están fijados en euros, ¿no? Lo cual hace que sea más engorrosa la situación, pero no solamente te hablan de euros, te hablan de otras divisas. Que lo que está pasando en el DICOM va a tener efecto en el mercado cambiario. Mira, en Venezuela ha sido costumbre que entre enero y marzo la tasa de cambio paralela bajaba por menor actividad económica, bajaba por el efecto de impuestos sobre la renta, bajaba por algunos anuncios del gobierno que indicaban o que le hacían pensar a la gente que tuviera alguna esperanza de que iba a ocurrir algún tipo de cambio o algún tipo de mejora en la oferta de divisas. Lo que vimos desde diciembre a la fecha fue un incremento realmente importante y estos últimos días lo que ha habido es un pequeño ajuste para la magnitud del crecimiento que tuvo. Yo sigo siendo muy pesimista, yo sigo pensando que eso es alegría de muy pocos días, yo diría de horas, y cuando se conozcan los resultados del DICOM, cuando se vea la tasa que el gobierno está aplicando y las pocas divisas que se están entregando por ese sistema, yo creo que automáticamente la presión hacia los mercados alternativos va a volver a ocurrir. Además, entendemos, el gobierno tiene la intención de alimentar ese tipo de cambio con las remesas. Y la pregunta que le hacíamos a varios de nuestros invitados es, bueno, ¿quién en su sano juicio va a vender las divisas que ha ganado con trabajo en el exterior a través de un sistema que le va a dar menos bolívares que el paralelo? La verdad no tiene sentido. Quisiera su comentario. Mira, tú lo has explicado muy bien, no hay ningún tipo de incentivo para tú vender algo en un precio muchísimo menor de lo que te pueden dar en otro mercado, más aún cuando ese dinero va para ayudar a tu familia, para ayudar a seres queridos que no lo están pasando bien en la crisis económica que se vive en Venezuela. Entonces, mira, ¿cuál es el incentivo que tendría una persona para vender por DICOM? Sus remesas, o lo que está mandando, sus $100, sus $50, los $20 que manda Venezuela. Uno solo, tasa de cambio. Si usted gobierno le ofrece una tasa de cambio muy parecida a la tasa de cambio de los mercados alternativos, bueno, mira, automáticamente esa gente, o buena parte de esa gente, se va a volcar ahí. Pero yo te digo algo, yo creo que aquí, más allá de la tasa, que ya de por sí es un incentivo importante, tú tienes dos aspectos que a la gente también lo inhiben a vender en ese sistema. Primero, el riesgo reputacional. No todo el mundo quiere venderle una divisa al gobierno. Y en segundo lugar, es el tema de los controles. Si le vendes divisas al gobierno, apareces en una lista que van a tener información de ti, el gobierno puede empezar a cobrarte comisiones, puede empezarte a cobrar impuestos. No todo el mundo quiere salir en esa lista retratado con el gobierno, porque lamentablemente el gobierno se ha ganado una fama que no es precisamente de alguien que genera confianza, de alguien al cual tú le tienes es coherente con las cosas que hace y que tú puedes sentirte tranquilo estando haciendo negocios con ellos. Entonces, mira, si la intención es alimentarla con las remesas, desde ya podemos pensar que el fracaso va a ser monumental. La buena noticia dentro de todo es que se elimina supuestamente el DIPRO, se elimina esa tasa de cambio de 10 bolívares, que solamente eran para las compras públicas y alguno que otro amigo de algún funcionario público que salía beneficiado con esos 10 bolívares. Con esta nueva tasa de DICOM, obviamente vamos a ver un shock de inflación, por lo menos la primera vez, porque esos productos que se compraban con 10 bolívares por dólar, que casi nadie los veía en la calle, ahora los vamos a ver una tasa mucho mayor, que es lo que se supone que va a salir de la tasa de DICOM. Ahora, yo le pregunto a propósito de las medidas que toma el gobierno, absolutamente aisladas, algunas que, bueno, no tienen nada que ver con la realidad del impacto que pueden tener esto del DICOM, luego vendrá lo del Petro, que en la práctica, según este white paper que publicó el Ejecutivo Nacional, son títulos, entendemos, son prácticamente bonos con venta, una especie de venta a futuro de las reservas de petróleo que ni siquiera se han explotado en nuestro país, además con un descuento importantísimo. Quisiera su comentario acerca de este tema y los compromisos reales que tiene que cumplir en los próximos meses el Ejecutivo Nacional. ¿De dónde va a sacar financiamiento? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Lo escuchamos? Bueno, mira, primero, como bien tú dices, con el Petro, por favor, no es ninguna criptomoneda. Yo creo que nadie en el mundo piensa que es una criptomoneda, solamente el gobierno.
es un título de deuda, y cuando te lees el white paper llegas a esa misma conclusión, aparte que la venta que hace el gobierno, si tú empiezas a hilar fino te das cuenta que es un título de deuda, es un título de deuda de un gobierno que está buscando tiene dos objetivos con esto, ¿no? El primero, creerse el cuento de que le van a dar dólares, de que el mercado internacional le va a dar divisas, pero el segundo cuento es tratar de bypasearse las sanciones que tiene en Estados Unidos y también en Europa ahora, que están aumentando las sanciones contra Venezuela en el tema financiero. El gobierno cree que emitiendo este título de deuda con una garantía de petróleo, un gobierno que cada día produce menos petróleo, entonces es algo también que es súper cómico. La garantía del título de deuda es petróleo, pero bueno, yo cada día, la tendencia indica que yo en el muy corto plazo voy a dejar de ser un país petrolero, porque si sigo produciendo a los niveles que estoy ahorita, y la tendencia indica que puedo bajar 250 o 300 mil barriles en el 2018, la producción petrolera se va a ir íntegra en pagarle a China, a Rusia y abastecer el mercado interno. Entonces, el gobierno, a mí me preocupa mucho porque la crisis es de unas dimensiones realmente importantes. Esta es una crisis que va a empeorar, es una crisis que se está complicando mucho más. Y el gobierno sigue pensando que con pañitos calientes como el DICOM, como el Petro, que el Petro es una apuesta que el gobierno está haciendo y que también va a ser un rotundo fracaso porque el gobierno va a tratar de regalar, por lo que le den, va a regalar esos títulos, y habrá alguien en el mundo que se lo comprará, sí, pero a un precio muy bajo porque el riesgo es realmente grande. Pero es que además meterse en el Petro no solamente tiene el riesgo de comprarle a algún país en default o un país que cada día produce menos petróleo, es también comprarle a un país o darle dinero a un país, y ahí asumes un riesgo reputacional de comprarle títulos y darle dinero fresco a un país que es acusado por muchos países en el mundo de violador sistemático de los derechos humanos. Entonces, mira, yo el panorama lo veo pero que muy complicado. El gobierno obviamente va en su único objetivo, como siempre, va a ser mantenerse en el poder, tratar de ganar esas elecciones presidenciales que quieren adelantar. Y yo lo que veo es una hiperinflación que va a seguir empeorando en los próximos meses, una recesión muy fuerte y una crisis económica que va a hacer no solamente que los venezolanos sean más pobres, sino que los niveles de escasez también aumenten de manera importante. Y a propósito de los compromisos internacionales, ¿cuáles son los cálculos que hace nuestro invitado? Mira, Venezuela tiene que pagar en el año 2018 cerca de 9.000 millones de dólares en pagos de deuda externa. Eso es hoy una cifra muy parecida a las reservas internacionales. Lo que el mercado teme y los venezolanos debemos temer, en primer lugar, es que después de las elecciones presidenciales, si Maduro llega a ganarlas, el mercado espera que Maduro decrete ya el default de manera definitiva, con lo cual los efectos de ese default sobre Venezuela empezarían a caer. Recordemos que a toda esta crisis económica aún no le hemos sumado los posibles impactos que va a tener el default en nuestra economía. Y también hay que recordar que Venezuela no paga compromisos de deuda desde noviembre del año pasado, que tiene unos cuantos bonos ya en default, que ya se le vencieron sus periodos de gracia, que un pago fuerte de títulos de deuda viene en abril, y que lamentablemente el gobierno ha decidido hacer silencio total sobre su estrategia para renegociar o para reestructurar la deuda. El gobierno cree, como nos ha enseñado, que el gobierno cree que no hablar de los problemas es simplemente los problemas se solucionan solos o nos olvidamos de los problemas. El caso de, por ejemplo, el gobierno no habla de inflación ni de caída del PIB y por lo tanto le dice al BCB que no publique las cifras. Y eso lo que hace es que los problemas se agraven. Y un miedo que yo tengo es que empiecen a aparecer, con todo este escenario tan negativo, empiecen a aparecer acreedores de bonos tratando de buscar cobrarse, buscando cualquier tipo de activo que tenga Venezuela en el mundo para tratar de cobrarse eso o aumentar aún más las sanciones económicas que hay sobre Venezuela. Gracias, Luis Oliveros, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El gobierno le tiene miedo a un pueblo decidido a cambiar. Por eso ilegalizó a la tarjeta de la Unidad Democrática, para que el pueblo no se pueda expresar. Te invitamos a que en un acto de rebeldía valides por la tarjeta de Primero Justicia este 3 y 4 de febrero. Ubica tu punto de validación en www.primerojusticia.org. Aquí nadie se rinde. Valida la unidad con Primero Justicia. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos, y comentamos mensajes que nos llegan a través de distintas vías. En las redes sociales nos dicen hoy que es día de Nuestra Señora la Candelaria, patrona de las Islas Canarias, también de la parroquia La Candelaria. Bueno, habrá que pedirle, como siempre decimos, por Venezuela. Caranax nos dice a través del Twitter: si la Mesa de la Unidad Democrática renuncia a hacer elecciones con chantajes, inhabilitados, ANC, presos políticos, maquinitas, mismo CNE, apoyaremos, dice Caranax. ME0163, así se identifica en Twitter. Dice: si desde el año pasado no transfieren lo que dieron, ¿cómo vamos a creer que esto nuevo sí? Seguramente se refiere al DICON. Oscar Molina dice: ¿quién va a vender sus divisas a tasa DICON cuando tiene un mercado paralelo 70 veces mayor? Bueno, habrá que ver el tipo de cambio que finalmente fija el Ejecutivo Nacional. Seguramente tenemos mensajes a través del sistema Dilo, Argenis. Así es, nos dice Abraham Parra: por lo visto AD será el único partido con el cual se medirá el régimen en las elecciones apresuradas. Rita Rodríguez: Maduro no quiere llegar a ningún acuerdo de paz, ese está de anteojitos. Todo lo que quiere es entretener y manipular a la oposición. ¿De qué paz puede hablar si no respeta la opinión del pueblo? La diputada que dijo que el Código Penal da el perfil a la libertad mintió. ¿Dónde está lo que no debemos hacer porque nos llevan presos? Oscar Rafael Pérez: ahora arremeten contra don Enrique Aristigueta. No, Verdugo no pide clemencia. Viajero del tiempo: todavía hay gente que piensa que el Dollar Today pone el precio del dólar. Carmen Martínez: Dollar Today lo maneja el régimen. Ellos se cobran y pagan todo.
Bien, a propósito de esta información, vamos a hacer seguimiento como es natural. Desde muy temprano hemos informado, denuncia que hacen dirigentes políticos, periodistas. Por ejemplo, Delsa Solórzano decía que el SEBIN se había llevado preso de su casa al doctor Enrique Aristigueta Gramco y que no tenían orden de captura. Se habla de su traslado al helicoide, información que no está confirmada, pero insistimos, haremos seguimiento a esta información. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitza Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y César Umbría. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron